El café del diario 55, hoy debido pues a que nosotros lo tenemos como prioridad, la importancia que damos a los temas medioambientales en la República Dominicana, de nuestros recursos naturales, a propósito de conmemorarse el Día Mundial de la Tierra, esa casa grande donde habitamos. Pues hoy contamos con la presencia de un experimentado en estas lides y que ha ocupado importantes posiciones, tanto en direcciones institucionales del Estado Dominicano, como también en grupos, movimientos que trabajan a favor de la naturaleza. Hoy contamos con la presencia del presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, Eduardo Rodríguez, está con nosotros, a quien saludamos y damos los buenos días. Buenos días, gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Dos amigos ecologistas. Así es. Y un canal que hay que decirlo de entrada, es el canal que más espacio le habilita al tema del medio ambiente. ¿En cuántas ocasiones, Eduardo, presidente de SOS? Esta es la segunda ocasión que siempre he estado apoyando, colaborando, asesorando, trabajando en la parte técnica, coordinando el equipo técnico, ese tipo de trabajo. Usted fue director de la dirección para esta parte del país del Ministerio de Medio Ambiente. Por una coyuntura que se dio ahí, no fue por razones políticas ni nada de eso. Me pidieron que asumiera ese reto y lo asumimos y se hizo un esfuerzo en ese sentido. ¿Y es verdad que esta dirección está acéfala aún? Bueno, ahí hay unos problemas que yo no sé qué es lo que pasa. Ajá. Honestamente, yo no sé qué es lo que se está pensando, que Santiago no merece el trato que se le ha dado en materia ambiental en los últimos tiempos. No es posible que Santiago no tenga un director, una persona que esté ahí, que dé la cara, una persona que está andando el país entero, 14 provincias. No hay respuesta a las demandas. Yo te lo digo porque nosotros, a mí personalmente me pasó, pero nosotros en SOESI, cuando hay una deficiencia allá, para donde coge la gente para SOESI, llaman, ayúdanos con esto. Y la verdad es que es gravísimo lo que está pasando, una falta de respuesta. Y entonces tú llegas y esta violación, y no, eso vino de la capital, como que todo está decidiéndose en Santo Domingo, proyectos que tenían 8 o 10 años que no pudieron ejecutarse, ya están terminados, porque simplemente estaban encima de un arroyo, de una cañada. No, eso se autorizó de Santo Domingo, eso está así. Y la verdad es que es triste ver cómo la segunda ciudad del país se maneja de esa manera. ¿Qué tiempo tenemos sin un director aquí en Santiago? Bueno, hay una persona que va a los lunes y firma, que despacha por teléfono, por ejemplo, yo fui un día y me dijeron, yo no me identifiqué obviamente como presidente de SOESI ni nada de eso, y me dijeron, no, denos su teléfono que le vamos a llamar. Yo fui a plantear un problema de allá, de mi comunidad, que la Junta de Vecinos, no, mire, nosotros hemos ido y no hay forma, y todavía estoy esperando la llamada, tú ves, y hace mucho de eso. Y esa ha sido la constante. Ahí en La Tomén, eso es un lío, que cogieron el área verde, el síndico cogió y se la hipotecó, ¿cómo se llama? Se la arrendó a un tipo en la orilla del río, tumbaron todos los árboles en la orilla del río, y tú dices, y así es que está. La verdad que es lamentable lo que está pasando con la capacidad de respuesta. Y es mi institución, porque yo me siento ser parte del Ministerio del Medio Ambiente, y se lo advertimos y se lo informamos. Solicitamos una reunión con el ministro y lo que hizo fue que nos reunió con un grupo de asesores de él. No tiene tiempo para reunirse con la principal institución ambientalista y la institución que tiene más peso en este país en materia de medio ambiente. No hubo espacio, no hubo posibilidad. ¿Será intencionalmente que se quiere dejar acéfala la dirección de aquí de Santiago para que las tomas de decisiones se hagan desde allá? Bueno, yo te voy a ser sincero. Uno a veces no puede decir muchas cosas porque te demandan, te someten. Y si tú no tienes las evidencias,
Pero las informaciones que uno recibe cotidianamente, ahí están pasando muchas cosas, impublicables. Pues yo no te voy a decir esto porque presénteme la prueba, ¿verdad? Yo no me puedo hacer eco de una persona porque me dijo una cosa. Pero no puede ser que tanta gente esté equivocada. No puede ser. Y se lo dijimos a ellos. Incluso les recomendamos, hagan un expertise, traten de intervenir, porque eso no es solo en Santiago que se está dando, para evitar que los problemas éticos se sigan agravando. Pero eso que está sucediendo, que usted denuncia como faltas graves, por como lo dice, esto acontece por debilidades técnicas, por debilidades administrativas, o deliberadamente son actos de corrupción, actos no éticos que se cometen deliberadamente. Mira, yo no quiero meterme a profundizar en eso, pero yo te voy a decir una cosa. El modus operandi del corrupto, si yo duré 45 años en el Estado, me retiraron, y cuando comenzó este gobierno fui y me puse a la disposición y lo ayudé. Yo hice 102 evaluaciones de impacto en un programa que había de construcción de presas de tierra y de laguna. Fui y se lo dije yo. Y me llamaron, incluso íbamos a trabajar en un proceso de inducción con los empleados. Y entonces, porque yo siento que soy parte de este proceso. Ahora bien, cuando en todos los momentos siempre ha habido corrupto, en todos. Nadie puede sentirse exento de esa situación. Yo duré 45 años y no hay una gente que pueda decir, mira, ese señor me pidió una menta a mí. No hay uno que pueda decirlo. Ahora bien, ¿qué yo hacía? Porque Hipólito decía, que Hipólito es loco, que sí o qué, porque dijo que habían 3 ladrones, de cada 5 gente habían 3 ladrones en este país. Y un amigo me decía, ¿cuánto es eso en por ciento? Digo yo, no, eso es según lo que Hipólito dijo, de cada 100 personas hay 60. Dice, no, pues Hipólito se quedó corto. Aquí no hay 40 gente seria. Yo, pero no me diga eso. Entonces, ¿qué pasa? Que uno tomaba la medida. Yo sabía con quiénes estaba trabajando y los que no pude sacar, yo lo tenía era raya, incluyendo los militares, que eso no es fácil ahí tampoco. Lo tenía era raya y tenía mi propio sistema de control y de vigilancia, y se lo decía. El que yo sepa que me cogió un peso, no me voy a conformar con que lo cancelen, lo voy a someter a la justicia. Para mí nadie me puede ensuciar aquí ya en la postrimería de mi gestión como en gubernamental. Y entonces uno mantenía una posición en ese sentido. Y era una vigilancia constante porque uno sabía lo que tenía. Y mientras más políticos son más delincuentes. Eso hay que decirlo, los partidos tienen que revisarse. Porque todos los delincuentes hacen carrera en los partidos. ¿Saben por qué? Porque los partidos no tienen control. Entonces tú eres comunicador, o tú eres abogado, o tú eres médico, tú tienes que guayar la yuca para llevar la comida a tu casa. Tú eres político, esa es la carrera más rentable. Y puede ser el tigre con los peores indicadores éticos y termina siendo el gran líder político. Esta es una sociedad donde, incluso en el caso del medio ambiente, yo decía, usted sale a hacer campaña de que hablando del medio ambiente y usted no gana votos. Hubo una persona que me dijo, mira, yo lo dije en un panel recientemente que se hizo ahí en el Ministerio de Educación, y hubo uno que se me acercó, que parece que era profesor o técnico, no sé, y me dijo, mire, eso que usted dijo me pasó a mí. Dice, quería ser regidor y cogí el tema del medio ambiente como eje de la campaña. Dice, y nadie me hizo caso a mí. Nadie. Eso mismo pasa con los programas educativos, no los apoyan. Pero está vinculado también a la educación de la sociedad. Claro. Si tú tienes una sociedad alienada, entonces si tú lo que tienes es este nivel de descomposición, son los descompuestos, los líderes. Entonces, el porcentaje de Hipólito superaba a Alibaba. Eran 40 ladrones, no son 60. Vamos a recibir a Xiomara, que está con el Café Santo Domingo aquí con nosotros. Xiomara Fernández. Hola. Gracias. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, 3 presentaciones, Sonífer La Roja Gracias, y Gran Xiomara. Sierra, cultivado desde Rancho Arriba, Cordillera Central y también en Barahona. Mira, Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. Para terminar, Fran, lo que yo te decía, que hay un modus operandi. Si yo quiero que tú me des dinero, por ejemplo, por la mano mía pasaban 2.000 millones de pesos mensuales. 2.000 millones de pesos. Si yo hubiera sido un tigre, para mí hubiera sido fácil sacar 2 millones de pesos mensuales. Yo digo, bueno, tú me ayudas y yo te ayudo, tú ves.
¿Qué es lo que hacen? Ponértela en China. Dice, coño, pero ¿y por qué que yo tengo que dar tanta vuelta y tanta larga que me le dan a esto y que hay que buscar esto y que hay que buscar aquello? Es para desesperarte, para que tú finalmente digas, ¿y a quién es que yo tengo que darle? ¿Tú entiendes? Entonces, ¿qué hacía yo personalmente? Y tenía las instrucciones y el apoyo de quienes me dirigían también, que eso tengo que reconocerlo. Que, por ejemplo, los proyectos de vivienda se estaban sacando en 3, 4 y 5 meses. Nosotros dijimos, no, eso se acabó. Nosotros comenzamos con un sistema satelital y en 3 meses, en 3 días tú tenías tu permiso para una vivienda. Si tú quieres una casa en Villa Olga, que es una urbanización establecida, ¿por qué tú tienes que durar 3 meses? Ah, que eso hay que ponerlo en agenda, y 3 técnicos, y un chofer, y una camioneta, y un combustible, y una lista. Yo me metí en el satélite, le dije a la coordinadora de Ventanilla Única, tú me subes todos los proyectos de vivienda, que eso lo voy a manejar. Y yo me metí en el satélite, y yo iba en el satélite, con el satélite a tu solar, y te decía, pero usted tiene un río ahí atrás, y yo lo medía con el satélite. Si está dentro de los 30 metros, se trancó el juego. Usted no tiene nada más que buscar aquí, pues yo no voy a violar la ley. Ahora, si está fuera de los 30 metros, ese es un indicador que ya tú tienes que descartarlo. Ah, pero que hay 2 matas de mango, usted va no, yo voy a tumbar una, entonces usted tiene que pagar un impuesto por eso y tiene que sembrarme 20 matas y nosotros le decimos el sitio y le entregamos las matas y tiene que enviarnos las fotos y iban los inspectores y comprobaban eso, ¿te entiendes? Ah, pero que yo voy a remover la tierra, si usted tiene que pagar 4 pesos por cada metro cúbico. Es decir, los indicadores ambientales, que eran 4 o 5, nosotros lo manejábamos y había gente que el mismo día que llevaba la solicitud salía con su autorización. Mire, váyase al banco y compre esos 2.000 tanto, un cheque a nombre del Ministerio de Medio Ambiente. Y cuando llegaba, ya la otra asistente mía tenía el permiso preparado. Ahí no había forma de corrupción, porque la gente decía, no, es que ahí se le da salida a los procesos. Y yo toda la semana era dándole seguimiento a los permisos, los que requieren de evaluación de impacto ambiental y esas cosas. Entonces, si la sociedad o el beneficiario, el solicitante, no encuentra respuesta rápida, se desespera, eso es para se le genera espacio a procesos ilegítimos o procesos ilegales o poco éticos. Entonces, esa eficiencia hay que recuperarla, ese nivel de efectividad. Había gente que iban con regalos, yo no le aceptaba regalo a nadie, ni canasta navideña ni nada, que hasta me llamaron la atención, porque decía, es una descortesía, y es verdad. Pero yo acostado en mi casa, nadie me manda una canasta navideña. Yo estoy retirado, nadie me manda una canasta navideña, es al director, y eso la ley no lo permite. Entonces, es cierto que es una descortesía. Yo un día devolví 24 canastas navideñas. La devolví, yo, no, a mí no me manden canasta navideña. Finalmente tuve que repartírsela a los empleados. Porque dicen que son caramelitos envenenados. ¿Tú entiendes? Entonces, hay un modus operandi que hay que cambiar, porque lo que estamos viendo es que proyectos que son ilegales están pasando demasiado fácil. Mató ese modus operandi, esa cultura organizacional, fue lo que mató a Orlando Jorge Mera. Mira, el problema de Orlando fue personal. Fue personal. No fue ni por patriotismo, ni por la lucha del medio ambiente, nada de eso. Porque hubo proyectos que nosotros los objetamos, autorizaciones del gobierno anterior, que nosotros nos oponíamos, porque afectaban, por ejemplo, el Diego do Campo, y fueron ratificadas por Orlando, y mantenían un modelo similar. Yo no quiero, porque que Dios lo tenga en gloria, pero él tuvo una situación con esa persona de manera particular, hizo unos compromisos, según dice el señor, que parece que es un tigre, pero él dice que hubo unos compromisos, que no le cumplieron y que sí o cuánto. Entonces, porque hay gente que invierte en la política para sacar. Entonces tú tienes un amigo, porque él evidentemente que financió la campaña con el objetivo de que le dieran unos permisos que procedían o no procedían, eso yo no lo entiendo, pero ahí parece que había unos problemas serios en ese sentido. Que hay quienes han dicho que la mafia más grande está ahí, en ese ministerio. No, medio ambiente, oigan, y le voy a decir esto a la población. Medio ambiente es
el producto de un conjunto de instituciones que fueron eliminadas para refundirla, ¿verdad? Medio Ambiente heredó la descomposición moral que había en la Dirección General de Foresta. La institución más corrupta que había en este país era la Dirección General de Foresta. Y entonces en Medio Ambiente mucha gente llegaron, porque al principio David cambió muchas cosas cuando llegó, pero al principio el ministerio era cada institución funcionando de manera independiente. Lo que era la Dirección de Foresta pasó a ser la subsecretaría, después vicesecretaría de Recursos Forestales. El INPRA pasó a ser a manejar la parte de gestión ambiental, el otro era de suelos y agua, y no estaban en la misma institución. Cada departamento siguió operando de manera autónoma. Y siguieron con los mismos vicios. Y siguieron las mismas mafias, porque ¿quién no sabe que en la parte de los líos que hay en la parte de mina? Y entonces, las minas, eso tiene un proceso porque los minerales son necesarios para la construcción, en el caso de la minería no metálica, y la minería metálica para las tecnologías y esas cosas. Pero la minería metálica está vinculada a las transnacionales. Y esas transnacionales con esos gobiernos imperiales son los que controlan estos gobiernitos, lamentablemente. Y entienden que ellos son los que deciden lo que en este país hay que hacer y no hay que hacer. Eso es así, las transnacionales. ¿Y qué sucede? Usted tiene el lío, por ejemplo, de Loma Miranda. Ahí hay una cantidad de ríos, una zona de producción de agua, pero hay oro. ¿Y qué le importa a una transnacional que ahí haya ríos y que nosotros necesitemos agua? No, a ellos lo que les importa es sacar el oro, dejarlo destruido todo, nos dejan unos pesitos y finalmente nos dejan la pobreza ambiental y la pobreza humana, nos dejan el espacio degradado. Ahora escuché un rumor que yo espero que no sea así, y ojo con eso, lo voy a decir aquí por primera vez, de que hay una empresa de esa que se está declarando en quiebra. Óigame, ahí hay unos pasivos ambientales que hay que remediar. El que viene de otro país a hacer el desorden que hace, con la permisibilidad que a veces hay, tiene que remediar el pasivo ambiental. Entonces, incluso las minerías no metálicas que son manejadas localmente, usted no puede sacar arena y gravilla y después dejar eso botado. La ley establece que usted tiene que... Por eso se habla de un plan de minado inicialmente. Usted hace una evaluación de impacto, usted planifica las extracciones, las zonifica, y entonces cuando usted termina en una zona, usted tiene que comenzar a remediar, y hay un proceso técnico que cuesta dinero, sí, cuesta dinero, pero usted es lo que está sacando dinero. Y a mí que no me vengan con ese cuento de que una empresa minera dice que está quebrada. Bueno, eso es falso. Los empleados de esa empresa ya están protestando por falta de pago. Pues ya ustedes lo saben más que yo. Vamos a publicidad, ya regresamos. Eduardo Rodríguez está con nosotros, es el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao. Con él conversamos en el café de Diario 55.
Conversamos en el Café de Diario 55 con Eduardo Rodríguez, es el presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI. Eduardo, usted mencionaba a Jaime David. ¿Ha sido Quisqueya Verde uno de los programas más importantes en cuanto a reforestación que hemos tenido? Mira, indiscutiblemente que el programa Quisqueya Verde fue y ha sido un ícono porque fue el primer ejercicio masivo, organizado, con financiamiento, con recursos, con personal del Estado a nivel nacional. Y entonces Jaime, que ha sido siempre un sembrador, eso hay que reconocérselo, una persona que siempre, donde quiera que está, a él le gusta eso y además entiende la importancia de eso, pues se dedicó a eso. Sin embargo, independientemente de esa situación, yo quiero decir que el Estado puede tener toda la disposición de reforestar, de resembrar, de rehabilitar, pero si tú no tienes un ordenamiento del territorio, por ejemplo, tú quieres una jornada de reforestación en el San José de las Matas, ¿dónde tú siembras? Van a dejar los ganaderos que tú siembres, cuando los ganaderos lo que están es quemando los bosques para reducir, para ampliar la frontera de los pastizales, la frontera ganadera. Entonces, hay un freno, en este país hay un freno, porque los espacios para rehabilitar la cobertura forestal no están, o es muy difícil lograrlo. Tú dices, pero a los ríos le tocan 30 metros, vaya, métase a rehabilitar los 30 metros de un río en la orilla de una de esas fincas para que usted vea lo que le pasa. Entonces nosotros, el Estado, tiene que preocuparse y le pido a la población que hay que presionar en ese sentido para que haya un ordenamiento del territorio, porque ahora se aprobó una ley de ordenamiento del territorio, pero, gracia, los suelos de los agrónomos clasificamos los suelos en 8 categorías en función de su vocación productiva, es decir, ¿para qué da ese suelo? Pero esas categorías también establecen el potencial ambiental y la vulnerabilidad ambiental. Tú dices, bueno, los suelos clase 1 son los suelos de Moca. Ahora, eso es en materia productiva, son suelos muy fértiles, profundos, pero tú dices, ¿y esos suelos, cuál es su función ambiental? Los suelos clase 8, que son los suelos más malos para los agrónomos, pero están en las nacientes de los ríos, donde está la zona de captación de agua, no son importantes. Son más importantes que los suelos clase 1 para los ríos. Entonces, resulta que esa potencialidad y esa vulnerabilidad de los suelos, que son los que establecen las bases para un uso potencial, no está de manera explícita en la Ley de Ordenamiento Territorial. Entonces, el Estado tiene que preocuparse, porque le voy a citar un caso. Los suelos clase 8, igual que los suelos clase 1, son muy pocos. Pero los suelos clase 7 son el 80% de los suelos de la montaña. ¿Y qué es lo que se establece en los suelos clase 7? Que si usted siembra cultivos de ciclo corto o pastos, se degradan. Que esos suelos su potencial es cultivos permanentes y no todo, porque los aguacates hay que establecerlos bajo sistema de labranza mínima, unos sistemas de conservación, producción forestal. Para eso es que deben destinarse esos suelos. ¿Y de qué están esos suelos ahora mismo? De pasto. Según la ley. No. Las tendencias que hay en el uso del suelo, las lomas están llenas de conflictos de uso de suelo, como nosotros le llamamos. El conflicto de uso de suelo se establece cuando hay un abismo entre el potencial, la vocación productiva y el uso actual. El uso actual que le estamos dando a esos suelos es totalmente conflictivo. ¿Y cuál es el resultado? Vaya, haga un hoyito en una finca ganadera, un hoyito, que si usted va a sembrar una mata es en una roca que usted va a sembrar. Se ha ido el suelo. Y entonces cuando se va el suelo es el que regula el caudal del río. ¿Y cuál es la tragedia que nosotros estamos viviendo como sociedad y como país? Que estamos poniendo en riesgo la existencia del agua. Entonces,
¿Qué pasa con nuestros ríos? En un periodo de lluvia los ríos se ponen locos y la defensa civil tiene que andar sacando gente en los pueblos porque los ríos son terriblemente destructivos. ¿Por qué? Porque el suelo no está regulando el caudal del agua. Ah, pero dejó de llover ¿y qué pasó? Los ríos se vuelven nada. La curva normal de una cuenca que está protegida así, llovió y subió un poco el caudal, bajó, dejó de llover y bajó un poco el caudal. Ahora llovió y los ríos se disparan, el caudal se dispara, dejó de llover y el caudal se degrada totalmente, se vuelve nada. Esa situación está impactando, y no es desde ahora, pero se va agudizando con el tiempo, va impactando entonces nuestra capacidad de producir alimentos. Por ejemplo, el río Yaque, en los últimos años, hay momentos que está seco. Es una guerra por el agua que hay en el Valle del Cibao Occidental, impresionante. Yo trabajé con un proyecto de la Comunidad Económica Europea y es increíble lo que está pasando, porque los canales de riego no son suficientes para abastecer la demanda de agua del río Yaque, es más de 1 millón de tareas de tierra. Y solo con los arroceros y los bananeros se creen que el río Yaque es para ellos solo. Y usted va a una parcela de esa y usted dice, ven acá, pero esto es impresionante el derroche de agua. Y cuando le hablamos de que el suelo se degrada, dice, no, porque esta tierra es llana. Y yo le decía, y cuando el agua entra, ¿cómo entra? Dice, no, limpia. ¿Y cómo sale? Sucia. ¿Y qué creen ustedes que es ese sucio? Esa es la naiboa, como dicen los campesinos. Esa es la fuerza, la sustancia, la fertilidad del suelo que se está yendo en los sistemas de riego, producto de ese desorden. ¿La ley de agua va a ayudar con ese problema? Bueno, puede contribuir, puede ayudar, pero nosotros tenemos el temor de que esto, miren, en este país todos los sectores tienen una especie de buitre sobrevolando. Usted tiene las áreas protegidas y tiene un reguero de gente que tiene intereses particulares creados en las áreas protegidas. En el agua hay unos buitres sobrevolando, en todos los espacios. Tú encuentras los bosques, entonces tenemos los buitres sobrevolando. Y la intención hay una intención muy marcada de privatizar el agua. Los países donde eso se ha producido ha sido muy trágico para la población. Lo que sí nosotros necesitamos es ordenar la gestión del agua, porque la verdad es que tanto los productores agrícolas, la hidroelectricidad, como los sistemas de abastecimiento para consumo humano, tienen muchas dificultades. Nosotros sabemos de todo el esfuerzo que hace Corazán, de eso no nos cabe la menor duda, tanto en lo que tiene que ver con el suministro, como con lo que tiene que ver con el tratamiento. Sin embargo, en este país lo que menos se hace es tratar las aguas residuales. Los ríos son los que tienen que encargarse de eso. Santiago es el modelo en el país en materia de tratamiento de aguas residuales. Pero el suministro de agua, ¿quién es que produce el agua? ¿De dónde viene el agua? ¿Y qué estamos haciendo nosotros con las fuentes, con la estructura ecosistémica e hidrológica de producción de agua? Entonces, cuando ustedes van a ver, no hay ni las inversiones, ni las políticas, ni las estrategias definidas, ni mucho menos la participación de la sociedad para que haya una producción de agua de manera sostenible. Eduardo, antes de que tú digas, déjame decirte esto. A propósito de un decreto presidencial que hubo, hay una comisión para el río Yaque, una comisión presidencial para la gestión del río Yaque del Norte. Nosotros decimos, si no se establece una autoridad de cuenca en el río Yaque del Norte y en las otras cuencas, que ordene el uso del suelo, que elimine los conflictos de uso de suelo, que estimule los usos que son sostenibles, pero que penalice los usos que degradan, nosotros nos vamos a quedar sin agua. Se lo estamos advirtiendo, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones. El río Yaque necesita una autoridad de cuenca, y si ustedes quieren después podemos hablar de en qué consiste eso, porque tenemos un documento. Eso forma parte de ese
de ese grupo, de ese consejo de... Sí, nosotros estamos ahí, pero mira qué es lo que pasa. Nosotros tenemos el Plan Sierra, el Plan Yaque, instituciones que están haciendo su esfuerzo, cada quien de acuerdo con sus posibilidades, de los financiamientos, pero son proyectos puntuales para acciones puntuales. Ahora, ver la cuenca como un elemento global, sobre todo esta cuenca alta, la cuenca crítica, la zona de captación de agua, óyeme, eso es un desorden, Yo tuve la oportunidad de sobrevolar en muchísimas ocasiones áreas muy sensibles y tomando medidas radicales a veces. A mí me acusaban, no, es que tú eres enemigo de los pobres. Sí. Eso una vez el propio Esteban me dijo eso a mí, tú eres enemigo de los pobres. Yo, no, es que el que le hace daño al medio ambiente, a mí no me importaba si era rico o era pobre. Tú sabes lo que es un área donde nace un arroyo, eliminar el bosque para sembrar yautía, porque somos pobres. Y entonces esa pobreza ambiental no se refleja, no es un efecto espejo que estamos produciendo. Es decir, cuando yo degrado el medio ambiente porque soy pobre, no termino siendo más pobre y empobreciendo a otros. ¿O ustedes creen que ese problema de Haití, producido por esa miseria, esa pobreza ambiental, no se ha reflejado en la degradación de esa sociedad? Claro, porque si tú lo que tienes todo destruido, los ríos secos, las montañas totalmente deforestadas, el suelo totalmente degradado, lo poco que hay contaminado por todos los lados. ¿Qué tú quieres? Que haya riqueza, que la gente, que haya salud. Lo que hay es miseria, lo que hay es pobreza, porque es la naturaleza, a propósito del Día de la Tierra, es de la naturaleza que vienen todos los recursos que nos permiten a nosotros el bienestar y el desarrollo. Eduardo, sobre el comentario anterior de la privatización del agua, aquí hay múltiples sectores, segmentos sociales que ven la privatización como un proceso de eficientización de los servicios. O sea, aquí se percibe en un gran grupo de la sociedad dominicana, se percibe la cosa pública como lo malo, lo cualquierizado, y lo privado como lo eficiente, en la educación, en la salud y en una multiplicidad de servicios. Es por eso que algunos se preguntan, ¿por qué es tan malo que se privatice el servicio del agua? Porque mira qué es lo que pasa. La privatización es la consecuencia de las malas gestiones del Estado. Entonces tú dices, bueno, como esto no funciona, vamos a privatizarlo. Y entonces en todos los temas aparece la privatización. Y nuestros políticos nos venden la privatización porque son patrocinados por ¿quién no lo sabe eso? Por los sectores de poder. Y entonces nosotros decimos, bueno, pero entonces todo tiene que estar gestionado por el sector privado, pero la realidad es que es la incapacidad de los políticos, de los técnicos que hacen vida en los diferentes partidos políticos, de gestionar los recursos. Si tú te pones a ver qué es lo que pasa en el mismo sector ambiental, tú dices, ¿y los técnicos? ¿Y los políticos qué es lo que dicen? No, nadie habla de eso. ¿Por qué? Porque no le interesa. Tienen otras prioridades. Entonces la población no debe tragarse el cuento de que lo que nosotros tenemos que trabajar, por ejemplo, nosotros tenemos las juntas de regante. Hay que penalizar el que, así como hacen las instituciones que suplen agua potable, hay que penalizar el que despilfarre el agua, hay que penalizarlo porque usted no puede hacerse de cuenta que el río es suyo y que usted puede disponer de esa agua para hacer y deshacer. Entonces, eso sí, hay que establecer control, hay que establecer mecanismos de incentivos para las buenas prácticas y de penalización de las malas prácticas. Pero yo nunca me he creído ese cuento. Miren lo que pasa con la salud. Bueno, los hospitales son un desastre. A la clínica, porque usted paga, ahí lo atienden. La educación, el colegio es muy bueno. La escuela, porque es gratuita, entonces ahí hay muchos problemas. Y entonces, no, porque en los colegios no se hace huelga, en las escuelas se hacen huelga. Porque es parte de ese tramado, de nosotros vender la idea de que
por el hecho de que tengamos un Estado ineficiente, el sector privado es eficiente. Ahora, ¿cuál es la diferencia? En el sector privado se mueve la rentabilidad económica. En el Estado se mueve el servicio. Se supone que el Estado está para suplir a la ciudadanía de un conjunto de servicios, regular las cosas para que el ciudadano se sienta mejor. En teoría, Eduardo, en teoría. En teoría, entonces el sector privado lo que anda es buscando sus cuartos. Ahora, que haya una relación armónica entre el Estado y el sector privado, perfecto, porque el sector privado puede intervenir y puede actuar. Pero eso de querer privatizarlo todo es una corriente neoliberal que ha fracasado en el mundo entero. En ningún sitio la población ha sido beneficiada, favorecida y su calidad de vida ha mejorado a partir de la privatización de los servicios. Tenemos que ir a publicidad, Eduardo, ya regresamos con los minutos finales en este café de Diario 55. Quédese con nosotros. El tiempo corre y nosotros pues queremos aprovechar la presencia de Eduardo porque es mucho el conocimiento y los años pues tratando esto de medio ambiente. El presidente de la República, Eduardo, en las oportunidades que ha tenido de destacar ese ministerio independiente, la Cámara, la Cámara de Cuentas no, es a Pablo Huyó, el defensor del pueblo, entre otros.
¿Debiese el Ministerio de Medio Ambiente tener también ahí un ministro independiente, de que no sea razones políticas las que lleven a a ocupar esa posición? Mira, Fran, esa pregunta tuya es impresionante, porque una de las cosas que nosotros, de las preocupaciones que nosotros tenemos en la parte de la justicia, el Ministerio Público, te voy a hablar de la... es, nosotros no podemos tener en este país jueces dictando sentencias sobre los temas ambientales sin saber ni siquiera lo que significa el medio ambiente. Tú le preguntas a un juez de eso, ¿qué es un ecosistema? Y no te saben decir. Entonces, oye, nosotros tenemos que especializar esto. Un tribunal especializado. Nosotros no podemos tener un ministerio público con fiscales que no tienen ni idea de lo que están haciendo. Por Dios, entonces, ¿cómo usted me va a poner ahí un fiscal a cobrar un sueldo y entonces a estar tomando medidas rarísimas? El fiscal es el que hace las investigaciones. Está bien de que el ministerio le sirve de soporte en la parte técnica, pero resulta que en el ministerio lo que hay es políticos. Ahora mismo, por lo que yo he visto, los técnicos casi a toditos los sacaron y nombraron gente que no son técnicas. Entonces esa gente andan ahí, ¿qué pueden hacer? ¿Y cómo usted puede esperar que haya seguimiento, que haya respuesta y que haya controles técnicos si usted lo que ha hecho es quitar toda esa gente que el mismo Estado invirtió muchísimo dinero? Porque así como yo, los técnicos del ministerio fueron enviados a muchísimos países, Panamá, Japón, México, Estados Unidos, Europa, a recibir entrenamiento. ¿Cómo usted de repente por razones políticas coge? Ahora, si usted me dice que es un corrupto, yo soy partidario de que los corruptos nunca lo saquen de la cárcel, sino como los chinos que lo fusilan. ¿Me entiende? Pero si es un técnico que no es corrupto, que no es un vago, no es un delincuente, porque hay que sacarlo. Tiene 30 años, 25 años, 35 años, 20 años, especializándose. Es un tipo especializado en el que el Estado ha invertido. ¿Por qué sacarlo? Para poner a una gente a cobrar y entonces dañar las cosas. Eso está pasando y de manera seria. En el caso del ministerio como tal, los ministros lo nombran por razones políticas, pero siempre, eso no es ahora, siempre. El Ministerio de Medio Ambiente, que siempre ha sido la cenicienta, por eso ustedes ven que en el presupuesto es una tontería lo que le ponen, siempre ha sido un elemento de negociación política. Ah, Fran, pero tú me diste para la campaña a mí unos cuartos grandes. Entonces Fran dice, mira, yo quiero que tú me pongas el ministro de Medio Ambiente mío. Y si usted se pone a ver, los ministros de Medio Ambiente casi siempre, para dejar una brechita, ¿verdad?, han sido el producto de negociaciones políticas y de complacencia política del presidente con un sector específico, o con un sector económico, o con otro sector político. El resultado, bueno, ¿cuáles son las prioridades ambientales? Estamos con una ley que tiene 24 años, la ley, y si usted busca las vías y los medios de aplicación de la ley, son bajísimos. Por ejemplo, yo te voy a citar una cosa. El artículo 129 establece que hay que guardar 30 metros de en la franja ribereña de ambos lados del río. ¿Y quién cumple eso? Entonces cuando uno va, por ejemplo, como yo lo hacía, yo no aceptaba una casa en la orilla del río, pero aquí se están haciendo 2 y 3 casas diarias en la orilla del río. Pero usted va a decir que tú eres enemigo de los pobres, y si va a los hoteles, ¿cuál hotel está respetando los 60 metros que establece la ley a partir de la pleamar? La pleamar, ustedes saben que hay marea baja y marea alta. Cuando el mar sube, entonces a partir de ahí, entonces se cuentan 60 metros que deben ser para la franja de protección costera. ¿Y qué sucede? Que con estos problemas que nosotros tenemos ahora del calentamiento global, es evidente que el nivel del mar está subiendo gradualmente y más rápido de lo que nos estamos imaginando. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Quién amortigua ese problema que está generando el cambio climático? La duna costera. ¿Cuál es la duna costera? En el litoral nosotros tenemos la piscina
arrecifal, que es la que está dentro del agua, la playa o el arrecife, y tenemos entonces la duna costera. Si el río va consumiendo, el mar en su incremento va consumiendo la playa, hay sitios donde ya no hay playa, hay incluso sitios, hay cerca de Sosúa, donde yo lo estuve viendo, y, oye, se fue toda ya. ¿La misma playa de Sosúa? Sí. Entonces el mar va consumiendo la playa, pero tú tienes la esperanza de que la duna costera te amortigue ese proceso. Si tú lo que tienes son los hoteles, porque por ambición no le han dejado espacio a la duna costera y lo que están casi en la misma playa, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando esos hoteles no tengan playas? Es decir, eso es una amenaza y no es un decir de un ecoterrorista, como dicen algunos por ahí. No, que esos ecologistas son fundamentalistas, tú oyes. Así que nos dicen, no, esa es una realidad que ya se puede constatar. La industria turística está amenazada y ahora mismo se construyen hoteles y respetando la ley de medio ambiente. Entonces la ley no se respeta. Y tenemos entonces que lograr un nivel importante de aplicación de la ley si queremos ordenar este país. Pero la clase política dominicana, que son los que toman todas las decisiones, no están en eso, ni de ordenar el país, ni mucho menos garantizar la sostenibilidad ambiental. Así se va una hora conversando con Eduardo. Sí, gracias Eduardo. Y es un tema para concientizar y educar a la población de la importancia que tenemos nosotros, la responsabilidad de cuidar, proteger nuestros recursos naturales, porque en el paso al ritmo que vamos, pues no quedaremos prácticamente sin nada, nos comeremos uno con otro. Gracias a Eduardo Rodríguez por acompañarnos, presidente de la Sociedad Ecológica del Cibao, SOECI, en nombre de Lennis Tejada Betancourt, Adalberto de León, en la producción general, Fran Rodríguez y todos los que conformamos las mañanas en el 55. Agradecemos su sintonía. Mañana después de la misa aquí nos juntamos una vez más. Gracias por acompañarnos. Feliz resto del día.